es el episodio más especial porque tengo a mis dos papás, papá Hugo Plebisani, que probablemente no necesita introducción. Estábamos recién casados, tu mamá y yo, ya no trabajaba en la televisión, estaba desempleado. De los valores que siempre son importantes es la autenticidad. La otra cosa que inventan también, el pan líquido. ¿Cuál es el pan líquido? ¿Cuál es el pan líquido? La chela. Ahí aprendí, por ejemplo, el truco de la papa María frita. Más que todo, nosotros aprendemos de ustedes, no ustedes de nosotros. Hola a todos y bienvenidos a Ser Real, que es mi podcast donde hablamos de nutrición, de bienestar y todo lo que nos alimenta más allá de la comida. Y hoy día es el episodio más especial creo que voy a tener en mi podcast porque tengo a mis dos papás. En realidad la entrevista es hacia mi papá Hugo Plebisani, que probablemente no necesita introducción. Pero quería tener a mi mami también porque mis papás han sido las personas que, bueno, me han educado, me han criado, pero también es la razón por la que estoy haciendo este podcast hoy, por las oportunidades que he tenido y de verdad que les agradezco por todo porque ellos son mi inspiración a todo lo que hago. Bueno, yo encantada de estar acá con Hugo, por favor. O sea, esto es un hito. María ha conseguido tener acá los dos en una entrevista y la verdad que, bueno, yo tengo otras cosas que hacer y lo voy a dejar a María con Hugo, pero quiero contarles de que para nosotros es muy importante el tema de familia, hemos trabajado siempre juntos, tenemos una familia muy unida, de verdad, dentro de todo lo que ha pasado, y estoy feliz de que María pueda contarles ciertas cosas y que Hugo sea el protagonista, porque realmente la entrevista es para Hugo. Yo ya tuve mi sesión con María, que fue increíble, que cada vez que la escucho me emociono demasiado, le deseo lo mejor a María, y los dejo con el dúo dinámico, por favor, María y Hugo, que son almas gemelas. Así que yo me despido y les deseo lo mejor. Mother y father. Mother y father, así como nos dicen. Así que qué mejor que Hugo, que además de ser una persona súper interesante, súper leído y que va a tener mucho más que contarles que el aquí presente. Así que los dejo con el dúo dinámico. Bueno, ni siquiera necesitas introducción, pero mi papá, que básicamente estudiaste filosofía, empezaste tu carrera en el mundo de entretenimiento, que ahora yo y la mami estamos en eso. Después abriste restaurantes junto con mi mami. Cuéntanos, me encantaría, nunca te he entrevistado, papi, pero me encantaría que me cuentes y nos cuentes a todos un poco sobre eso, sobre tu trayectoria, cómo viniste acá al Perú, porque tú eres italiano, crecido aquí, y cómo acabaste en el mundo de los restaurantes y la comida con la familia que has tenido y cómo has llegado a estar hoy en día donde estás. Donde estoy en este momento es ya como el viejo y augusto padre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, me imagino. Y bueno, gracias por estas introducciones, a veces un poco románticas, cuando hablamos de temas tan importantes como la familia, el trabajo y cosas de este tipo. ¿Dónde estoy ahora? Estoy como tu papá, que las veo a tu mamá y a ti. Bueno, tu mamá nunca desistió de trabajar y ser personaje público. Uh-huh. Yo lo fui en su momento, acá en el Perú, y siempre estaré eternamente agradecido por la respuesta del público que me dio cuando yo, sin saber ni leer ni escribir, sobre el arte del espectáculo, me encontré a tener que ser personaje público y con mi gran sorpresa, incluso personaje público de un cierto éxito. Nunca lo tienes completo, hay siempre tus detractores, etcétera, etcétera, pero aprendí todo eso, aprendí cómo llevarlo adelante un poco emocionalmente. Y luego me retiré, digamos, a vida privada y a vida del trabajo. Estábamos recién casados, tu mamá y yo ya no trabajaba en la televisión, estaba desempleado, y ahí me dije, bueno, ¿qué es lo que sé hacer? Y había una persona que me vendió un pequeño restaurantito, y dije, bueno, pues aprenderé este mestiere, como dicen los
este menester, como dicen los italianos. Y por suerte, y gracias a tu mamá, porque ella es la gran trabajadora, yo más bien en la parte de producción, ella en la parte de atención a los clientes, y eso fue en los años 80. Pero si me pides cuál era mi trayectoria, o por lo menos mi vida, la empecé en el Perú. Mis padres decidieron tener hijos luego de haber sobrevivido a la guerra, eran italianos. Mi madre, italiana griega. Es interesante porque después, si quieres, hablaremos de una cosa extremadamente importante para mí siempre, que es más que las orígenes biológicas, es la cultura que uno hereda. La cultura es importantísima. También en con lo cual has decidido de ocuparte tú, que es la gastronomía. Y para hacerla breve, pasé mi infancia en el Perú, y luego nos catapultaron al Mediterráneo, nuestros padres, tus abuelos, y regresamos y vivimos en Italia, en el Mediterráneo, en Roma, por más de 20 años, y ahí donde proseguí mis estudios y cosas de este tipo. Era un estudiante bastante serio, después no sabía qué es lo que quería hacer, por lo tanto, tú te refieres al hecho de que yo haya estudiado filosofía. En parte he estudiado filosofía, estudié un montón de otras cosas, y al final también no tanto para pagar mis estudios, pero para sobrevivir y pagar mis vacaciones, he siempre trabajado. Y he trabajado, me gustaba mucho la radio. Logré un trabajo en radio en Italia, entre otros. He sido traductor, he sido doblador de películas. He pasado, como te digo, de una cultura a la otra. He cambiado 5 colegios. Esa es un poco mi trayectoria. Y después, los últimos, ya son 40 años, los he pasado acá en el Perú muy agradablemente. Perú es un pueblo y una cultura extremadamente variada, interesante, y en fondo es mi país, ¿no es cierto? Es donde yo nací y donde nacieron todas ustedes. Y ahí hemos creado la familia a la cual románticamente tu mamá dice que somos muy unidos, etcétera. Siempre todo eso cuesta trabajo. Entonces, si quieres, manda las preguntas que te quieres mandar sobre mí. No. Es difícil hablar sobre mí mismo. Por eso estas cosas, yo he querido básicamente estar afuera del mundo del espectáculo, y ustedes en vez están yendo en la dirección opuesta. En fondo estoy aquí porque ustedes, bueno, el mundo del espectáculo, esto no es espectáculo, pero digamos en el mundo público. Totalmente. Y esto pertenece a un mundo público al cual yo me debo de acostumbrar, porque nunca he sido un gran redes sociales. Yo soy de la generación que precede la computación. Nosotros hemos conocido eso y lo hemos conocido un poco con las pinzas o con la incapacidad de comprender cómo funcionan esas cosas. Hoy en día te lo están haciendo siempre más fácil con esto de la inteligencia artificial, que estoy viendo que aprietas un botón y hacen todo para ti, pero sin embargo es un mundo, sea el mundo de las redes sociales, al cual yo accedo con las pinzas y de lo cual soy un poco reacio. En fondo he llegado a la madurez, soy mucho más viejo que tu mamá, y naturalmente soy mucho más viejo que ustedes. Tú eres la tercera de mis hijas, María, nombre que yo le puse insistiendo de que se llamara María y nada más que María. Y después Valentina, que te sigue, que está estudiando afuera y
y creo que le está yendo muy bien, tiene 50 años menos que yo. Tú tienes 45 menos que yo. Entonces, suerte, gracias, discúlpame por hablar tanto. No, me encanta. No, y este es el espacio para hablar. Y de verdad, es lo que tú dices, creo que, o sea, yo sé mucho sobre tu vida y he crecido contigo de papá, pero para mí me encantaría, y para la gente que está escuchando, saber cómo fue para ti porque en ese momento el Perú, cuando tú llegaste, era un Perú muy diferente. Y cuando tú empezaste la tratoría con la mami, también era un Perú muy diferente, ¿no? Tú dices, compraste un pequeño restaurante en Bonilla, que era el primer restaurante que ustedes tenían. Y yo me acuerdo que tú has dicho, ¿no? Hay un factor de que... Hay un factor de época, suerte, el momento. Hoy en día es mucho más difícil. ¿Cómo es un fue? Poco como todo en la vida, pero a mi regreso al Perú en el 1982. Italia había pasado, y que es la época en la cual fui estudiante en Italia, estudiante trabajador, porque nunca dejé de trabajar y de ganarme, nunca he querido ser hijo de papá, aparte que mis padres habían tenido un revés emocional y de trabajo, por lo tanto siempre, esta era una palabra que siempre he perseguido y siempre he querido ser autónomo, o sea, y era un poco el mantra de la época en la cual yo tuve 18 y 19 años. Esa época era al final de los 60, Europa, y estaba en Europa y el mundo occidental estaba teniendo una importante crisis generacional, un enfrentamiento entre los jóvenes y los valores, digamos, de la posguerra que habían llevado al progreso, que se vieron con las protestas estudiantiles. Pero fue un periodo muy interesante y esos 70 en los cuales nacen fuertísimos los movimientos estudiantiles, los movimientos pacifistas e incluso los movimientos, entre comillas, revolucionarios, nace y se establece en Europa, no tanto en Estados Unidos, digamos un feminismo bastante marcado. Yo llego al Perú y Europa en los años 80 comienza a reponerse de la inflación y de los problemas de los años 70 que había tenido y del terrorismo, y llego acá y es 1982, es una ola de esperanza de nuevo, se había acabado la dictadura, se proponía la democracia pero inicia también toda una serie de movimientos y de cosas que llevaron al crecimiento del terrorismo, que por suerte menguó después, y esos fueron los años 80 en el cual tuvimos fenómenos de hiperinflación fuertísima con el gobierno del APRA a partir del 85, y esa fue la época en que me casé, me encontré desempleado. Hubo apagón en tu matrimonio. En mi matrimonio hubo apagón. Apagón. Era apagón y toque de queda. Exacto. Y eran años bravísimos. Apagón, toque de queda y luego restaurante por muchos años con el generador afuera y las refris que funcionaban solamente por algunas horas del día porque no había luz. No, fueron años muy serios a los cuales espero nunca más volvamos, espero que así sea. Y de ahí, con tu mamá y yo, hemos aprendido la profesión de ser restauranteros. Total. Yo queriendo, justamente, y hoy día tú lo repropones, queriendo ser ya no personaje público de la televisión, pero en fondo cuando tienes un local, especialmente el nuestro, que era un local un poco único, justamente de que una pareja, digamos, recién casados, de recién casados,
se ocupara directamente. De acostumbre, lo que sucedía en gastronomía, digamos, era de los restaurantes, digamos, importantes, o de los otros muchas veces eran cadenas o pequeños ejercicios, digamos, de la mayoría no eran llevados adelante por los propios dueños. Uh-huh. Y nosotros estaban presentes. Caramba, servíamos mesas, cocinábamos, hacíamos todo ello. Todo. Y hemos aprendido eso y hemos logrado pagarle su colegio. No, total. Y una de las cosas que hablábamos una vez, ahorita que estábamos en la playa en el verano, era de que muchas de las comidas que, por ejemplo, los platos que ustedes introducieron en el restaurante, todo era nuevo, ¿no? Porque no mucha gente no conocía ciertos sabores, ciertas mezclas de productos. Tienes razón. Recuerda el periodo también. O sea, había habido una crisis agrícola, por un lado, una crisis de información y de educación, pero existía la gran tradición de la comida peruana. Eso uh-huh. pierde cuidado. Estaba muy perjudicada por la calidad de los ingredientes. Todavía los años 80 eran años en los cuales se les daba de comer a los pollos la harina de pescado y por lo tanto era todavía una época de mayonesas que sabían a pescado y de cerdo que sabía a pescado. Ojo, tú lo sentías, la calidad de las grasas no eran las que había hoy. Con la apertura de los mercados y con la interacción de lo de afuera con lo de adentro, sobre todo con la pacificación de los años 90 y la apertura de los mercados a partir del 91, 92, en que el Perú se vuelve a intentar de poner de pie luego de la debacle económica de los años 80, del final de los 80, las cosas comenzaron a mejorar en cuanto a la oferta. Entonces, la calidad, los ingredientes, y no te olvides, al final de los años 80 ya no habían ni siquiera los implementos, uh-huh. porque era tan caro importarlos, nadie tenía licencia de importación, existía una hiperinflación, que con el restaurantito que teníamos podías trabajar con algunas de las cosas que encontrabas localmente, pero tenías que traer hasta los tenedores de afuera, porque uh-huh. Las ollas y aceite de oliva, por ejemplo, existía poquísimo. No sé qué le pasaba a la producción tacneña, que hoy en día produce aceites de oliva comparables a los grandes aceites de oliva del Mediterráneo. Francamente, lo que ha sucedido en estos últimos 30 años ha sido francamente fantástico y es lo que hemos vivido, que es tu edad. Sí. En fondo, ¿no es cierto? Tú sí. Todavía no llegas a 30, ¿no? No, todavía no llego a 30, tengo 28. Pero sí me acuerdo de haber crecido en los restaurantes toda la vida, ¿no? Porque ustedes básicamente vivían ahí. No, absolutamente. Y no, más bien, tú crecías en los restaurantes y a mí me daba mucha pena de que ustedes cenaran en la casa solas por mucho tiempo y nosotros básicamente pero logramos mantener una tradición que era el almuerzo. El restaurante estaba sí. cerrado el domingo y era la cena del domingo, sí. que era el pollo apanado, y las papas amarillas fritas. Uh-huh. Y ahí aprendí, por ejemplo, el truco de la papa amarilla frita, que era muy simpático porque contrariamente a la técnica clásica de la papa frita, que tú la tienes que freír 2 veces, primero uh-huh. en un aceite más tibio, digamos, 160, y luego volver a freírlas a 180, con la papa amarilla las ponía
Inés, que trabajaba para nosotros en esa época, linda chica, que era un poco tu nana. Mi segunda madre, todo. Y ella agarraba las papas amarillas, porque habían papas amarillas en la casa para el puré, no necesariamente por lo de la frita. Cortaba incluso de cualquier tamaño, etcétera, etcétera. Las ponía sobre una sartencita chica así, con un poquito de aceite, y las dejaba ahí, y después iba arriba y les preparaba la tina para que ustedes se limpiaran, etcétera, etcétera, y estuvieran listas para la cena del domingo en la noche. Y después se las olvidaba, y ahí yo entendí, oye, esto sale crocante, que si tú en vez las sacabas antes y quizás era un fuego lento por un montón de tiempo, y te salen crocantitas con esa especie de doradito precioso que parece un encaje que tiene la papa amarilla, y ahí descubrí eso. Y yo me pedía siempre en esas épocas por qué las pollerías, y comenzaban a surgir las grandes cadenas de pollerías que intentaban de hacer, digamos, pollo a la brasa de mejor calidad de la que había habido antes, y por qué las pollerías compraban las papas prefritas importadas cuando se pudieron importar, y no utilizaban la papa amarilla frita. Total. Y porque la papa frita todavía no era, país de la papa, no había una buena papa frita. Yo digo siempre en restaurantes, quien sabe hacer papa frita buena va a tener un buen restaurante. Sí, esa es una frase, sí, totalmente. Papa frita es importantísimo. Si la sabes hacer, pero la puedes no hacer. También yo soy de la época en que, como no era una papa frita crocante, en el lomo saltado estaba mezclada el arroz. Claro. Cosa que me acuerdo que es una cosa reciente que comenzamos a introducir y a hacer la gran pregunta, discúlpeme, ¿por qué no me ponen unas lindas papas fritas pero separadas del arroz y del lomo? Porque antes, como era un saltado en el wok, básicamente el lomo saltado era todo junto. Total. Con la papa frita semi mojada, ¿no es cierto? Y piano, esto tiene solamente 20 años. Yo me acuerdo en un Mistura en que me tocó ser juez, gracias a Gastón y a Astrid, etcétera, que comenzaron a organizar esos eventos, y me hicieron juez, era juez del lomo saltado, de una competencia de lomo saltado. Estaba con Toshi, el grande cocinero, el grande Itamae del Matsuei, linda persona, fantástico, legendario, y le decía, oye, Toshi, está mezclando la papa, ¿por qué no? Separa. Y a partir de ahí comenzó eso. Después comenzaron a experimentar con la papa frita, y ha habido una evolución de la gastronomía en la cual estás participando tú también, porque veo que te has aventurado con la cocina, haciendo... Es que es una sorpresa, la cara de sorpresa de mi papá, porque yo no sabía hacer nada, y no comía nada de chiquita, de verdad que... Yo las he llevado, esa es una cosa que siempre he hecho. Siempre las hemos llevado de viaje con nosotros. Sí. Siempre, por más que nos fuéramos, y siempre he insistido, incluso cuando estaba enferma tu hermana, que desgraciadamente hemos perdido, ¿no es cierto? Y en la cual tú participaste, tú fuiste tenías 5 o 6 años, y le prestaste, ¿qué era? Mi médula. La médula. Hiciste el trasplante de médula. Pero antes de eso, cuando tu hermana estaba en Estados Unidos, yo te llevé de viaje a Italia. Sí. ¿Tú tenías cuánto? 5 años. 5 años, porque también antes había llevado, tu mamá no podía venir porque estaba ocupada, yo tenía que ir, y te llevé, y me acuerdo que no comías nada, ni la comida del avión o la comida que de costumbre le gusta a los niños. Simplemente no comía, ni siquiera las cosas coloreadas, etcétera, etcétera. Nada. Y me parece
pareció fantástico, porque crecías bien, no te han venido carencias, hasta no sé qué pasó, y últimamente... ¿Sabes? Pasó que tú me hiciste, me acuerdo perfecto, un espagueti a la rabiata. Es posible. Nunca me voy a olvidar. En Santo Estéfano preparaste un espagueti a la rabiata y me serví 3 platos. Yo era una más flaca que un fideo. Y tú y la mami se sorprendió. Y todos los Basquieri que también estaban ahí estaban en shock de que yo me había comido mis 3 platos. Bueno, te vino hambre finalmente. Me vino hambre. De un día al otro me regresó el hambre. Eso es el mar. Eso puede ser. El mar tiene algo. El mar tiene algo. El mar tiene algo. Ahora se acaba de terminar el verano peruano, ¿no es cierto? Y todos estamos más gorditos. Así pasa. El mar tiene algo. ¿Entiendes? Sí. A pesar de que, y cuando en vez he estado en Europa, he logrado bajar de peso gracias a tus consejos, porque yo no es que soy Mr. Comida Saludable, y francamente pero me vas a tener que explicar de qué se trata. O sea, considero lo que como y lo que cocino no saludable, recontra saludable. Sí. Entonces, me resulta, porque soy un escéptico, tú dijiste antes, he estudiado filosofía, pero algo sé del escepticismo, o sea, de poner en duda las cosas, y no me cabe la menor duda que es más bien esta cuestión de la comida saludable tiene propósitos casi medicinales, casi de clínica. O sea, si te has portado mal con la cocina que hacemos todo el tiempo, entonces, o has tenido algún tipo de figuras, son importantes los nutricionistas y los consejos que tú das. Claro. Pero una vez, o sea, pues llegó con el restaurantito que hemos hecho ahora, que ha sido una aventura de la pandemia, ¿no es cierto? Me acuerdo uno de los primeros momentos, llegó una señora: usted no tiene comida saludable. Le digo: señora, se presentó una cliente: señora, toda mi comida es recontra saludable, no me fastidie. No, pero usted no tiene la miel que... No, discúlpeme, la miel mía es recontra saludable, recontra natural. Eso es un poco, sí. Siempre fue mi para no me gusta usar los anglicismos, pero siempre fue mi base, porque lo que más me ha influenciado, y si queremos hablar de gastronomía, porque este podcast, ¿de qué se ocupa? Se ocupa de todo, de bienestar, de gastronomía, de contar... Todo me pierdo, pero hablar de comida es algo que tu herencia italiana, si hay alguien que le encanta hablar de comida, y hoy en día también la cultura peruana, influenciada, yo digo, por la cultura mediterránea, nos gusta hablar de comida, sí. Y el otro día justamente nos gusta sutilizar sobre la comida, porque es divertido, es simpático, etcétera, etcétera. Entonces, ahora no me acuerdo qué es lo que te quería decir, pero la historia de lo saludable, eso. Y de la comida saludable, me imagino que tiene un efecto medicinal. Y lo que quería decirte es que cuando estuvimos viviendo por un rato, que me viniste a visitar en Roma, donde paso buenos tiempos ahora que estoy retirado, se supone, y me mostraste el libro de la señora del azúcar. De la glucosa. Interesantísimo. Esa es una de las cosas que me acuerdo. Por ejemplo, la historia de los jugos, que sí. Se supone que son comida saludable, pero quizás es menos engordante, y eso me van a perdonar los que producen jugos, es menos engordante comer la fruta entera. La fruta entera, que yo por eso la gente se sorprende. Tengo a Sandrita, que produce postres, y yo como quizás el 3% de los postres que produce, porque no soy gran postrero, porque en muchos casos, cuando tú tienes un mango perfecto o otra de las, o sea,
chirimoya. Bueno, chirimoya tiene una cantidad de azúcar que no termina nunca. Tú también te gusta el plátano un montón. Y me encanta el plátano, es fantástico. Que está también en la comida criolla caliente, pero el plátano metido en la combinación agridulce con la sábana y con el tacu-tacu, déjate de vaina. Y huevo frito también. Y huevo ¿no? frito. O sea, por favor, eso es una gloria. Ahora, no me lo puedo permitir, no me lo puedo permitir ya, pero en cierto almuerzo y acompañado con una buena cantidad de algo que me haga digerir, como hasta la chela te puedo aceptar, tiene su encanto. Y eso es otra cosa que te quería preguntar. Y después Alka-Seltzer, no sé, salteando. Pero, dime. Pero lo que te quería preguntar era, bueno, dos cosas. La primera era, claro, tú empezaste un restaurante italiano en un país donde, claro, la cultura de la gastronomía peruana también es como súper importante e imponente. Sí. Pero tú incluiste un montón de los ingredientes que tú has usado. Por ejemplo, tú hiciste el risotto criollo, ¿no? Que es una... Bueno, esos son fusiones. Que salen porque incluso tu mamá contaba el hecho de que como no había el arroz clásico, el arroz del norte del Perú, el arroz graneado del Perú, que esa época no era tan rico como el de ahora. O sea, ha mejorado. Todo ha mejorado de manera absolutamente fantástica. Las grasas, todo. Ahí esa cuestión eran exigencias dentro del restaurante y además porque es divertido Total. hacer el experimento. Y yo siempre... y también cuando hice el lomo saltado, y un poco, como tú dijiste, estudié filosofía, pero también cuando haces filosofía en la universidad en Italia, tienes 8 exámenes, son 18 exámenes, pero son 8 exámenes tienen que ser de filosofía. Y el resto, como hice mucho ciencias humanas, ¿no es cierto? Por lo tanto hice sociología, pero una de las materias que siempre me fascinó era antropología, etnología, antropología cultural. Y siempre me ha gustado verla, pero entonces, en el caso del lomo saltado, aparte la historia de la papa que se mezcla, no se mezcla, etcétera, etcétera, pero el lomo saltado me imagino, porque no he hecho la debida historia, pero es un salteado que debe de venir de la fusión, de la cocción en el wok chino a fuego altísimo, pero nace, tanto es así que en mi época, cuando yo era chiquillo, o mi padre, que lo cocinaba en Italia, porque lo adoraba, se llamaba lomito a la criolla. Mucho, o por lo menos así yo he escuchado, es el lomito a la criolla. ¿Por qué? Porque probablemente en los platos de las picanterías y de los sitios en el centro de Lima donde él trabajaba, así lo definían y ahí debe haber nacido, pero nunca con lomo. Claro. Es siempre bistec, porque es un plato del pueblo, no es un plato... Comenzó a aparecer con lomo, creo, de alguien que preparaba comida peruana maravillosamente, en Cañete, el famoso restaurante El Piloto. El Piloto. Y ahí es donde finalmente se comía divinamente bien, y me imagino se sigue comiendo todavía la sábana, el tacu-tacu, la gran comida criolla para agricultores, o sea, para gente que quería nutrirse bien. Y ahí comenzaron a tener la versión, digamos, con buenos cortes de carne, porque también otro de los ingredientes que no existía, aunque eran todas vacas nacionales durante los años 80. Piano después vino la importación un poco de la Argentina, del Uruguay o del Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, o se importaba, pero eso era cara. Y me imagino que el pueblo comía
comía probablemente el lomo saltado con bistec y lo ponía ahí a marinar, y ahí se trataba de cómo cortas el bistec porque debe ser de origen oriental. Hablo mucho, hija. No, está genial. Me haces explicar las cosas. No. Entonces, esa genial, para es eso está la el origen podcast. de mezclar. Esa es la origen De mezclar. el Pero arroz. aparte de eso, después, después de todos los restaurantes que han tenido, ahora tienen ustedes Papa G's, como le decimos, Sí. que empezó como una pizzería. Y en realidad fue porque tú en tus años aprendiste a hacer pan y aprendiste a hacer la masa de la pizza y entender cómo se hace el pan. Eso también, otra vez, hablando de cultura, etnografía, digamos, etnogastronomía, porque la hemos seguido todos los que se ocupaban de gastronomía, la vas siguiendo. Incluso, por ejemplo, podrías hacerla en la historia y en la diacronía del pisco sour. Diacronía quiere decir agarrar un elemento y llevarlo hacia el pasado y ver cuál puede hacer su historia. El pisco sour, me acuerdo cuando empecé el restaurante y era el final de los 80, venían a venderte pisco y te decían, señor, para hacer un buen pisco sour usted tiene que comprar pisco malo, barato. Me imagino porque eso era el pisco que se producía en esa época, ¿no? Después, ahí también tienes otra historia del hecho de que la gente estuviera dispuesta a pagar un poquito más. Entonces los productores de pisco comenzaron a hacer piscos mejores, mejorando, digamos, el cultivo, haciendo que haya menos rendimiento, no meter cualquier producto de la cosecha, y lograr piscos que tuvieran buena calidad, que naturalmente cuando los vas a meter en el pisco sour no necesitas, pero hoy en día tienes, así como hay esa evolución, la ha habido en muchísimos otros productos. No sé por qué me salté al Porque pisco. te pregunté sobre el pan, de cómo habías empezado. El pan es otra cuestión. Cultura. El pan, ¿por qué existe? Y el pan, ¿por qué aprendí? Eso fue durante los años 90, porque en realidad, otra vez, Perú no tiene grandes producciones de trigo, pero había, y sierra, selva, etcétera, etcétera. Probablemente hemos importado siempre de las grandes pampas trigueras, que son básicamente Argentina, ¿no? Y Estados Unidos, para sea hacer la pasta que tener para hacer harina para el pan. Pero el pan de los años, como en el mundo entero, el pan de los años de la posguerra se vino deteriorando, sobre todo con el uso de los mejoradores, etcétera, etcétera. Y el pan en el Perú, salvo pocas excepciones de algunas panaderías que hacían un baguette que desgraciadamente costaba más porque tenía mayor peso, en general era pan hecho con mejoradores que terminaba siendo un auténtico tecnopor, no es cierto, si es que pasaba un cierto tiempo. En el caso de la trattoria, el ingrediente del pan es muy importante. Desde el punto de vista cultural, además, el peruano no come mucho pan, o por lo menos es pan de desayuno o pan de lonche. Pero para el almuerzo y la comida, cultura, otra vez es importante hacer este análisis, almuerzo y comida, el peruano recoge la salsa con el arroz. Tú, si no le pones arroz, no come. Así como a los mediterráneos, si no le pones pan. El pan, ¿cómo? Si usted está comiendo pasta, le digo, sí señor, estoy comiendo pasta, pero yo necesito mi pancito. Y entonces, habían
buenas panaderías que hacían, sobre todo con nombres italianos además, que hacían pan de tipo francés, o por lo menos así lo llamaban, y vendían baguettes. Sí. O sea, y la mayoría de estos baguettes tú los comprabas y al cabo de una hora era Tecnopor. Frank. ¿Por qué? Porque eran lindos para ver, recontra inflados, porque ahí le metían los famosos mejoradores. Puedes usar mejoradores sintéticos, hay toda una industria. Y lo mismo había sucedido también en la misma Francia y en la misma Europa. Entonces y en la misma Estados Unidos, hubo un reconocimiento de esto de parte de los grandes panaderos, sobre todo en Francia. Uno de los autores de esta revolución es un señor que decidió regresar al viejo pan francés de antaño, de cuando las harinas quizás eran más pobres, más integrales, y este hombre era un poco la punta de diamante de esta revolución y de la decadencia de la baguette, inclusive en Francia, que se llamaba Monsieur Levain, creo, tenía un nombre así, y él puso panaderías en los cuales ni siquiera usaba la amasadora. Entonces hubo un regreso a hacer el pan como antaño, no me acuerdo el nombre de este francés, pero comenzó esta revolución de querer regresar a no usar la levadura y de regresar al pan como se había hecho desde la época en que los egipcios lo inventaron, que es el pan con levadura, y con la levadura natural, la que podías tener, no la levadura de cerveza que se había logrado separar. Pero puedo ser largo sobre la historia del pan. Si me metes en el pan podemos estar aquí horas. Pero la figura es ¿Cómo empezó tú a hacer pan? Que nosotros teníamos que hacer brusqueta, y la brusqueta se hace con pan campesino, rico, y tiene que ser el pan rústico de campo que hoy en día todo el mundo conoce como el pan de masa madre, que era el pan de siempre, hasta que llegaron las levaduras de cerveza, digamos, separada, y los mejoradores. Y entonces ese regreso fue porque aquí había un solo panadero, que había un austríaco, creo que era, o un suizo, que se llamaba Zimmermann, que hacía una especie de pan y usaba un poco de centeno, cosa rara en el Perú, porque hay pequeños cultivos de centeno, creo, en la sierra, por la sierra de Huaraz, etcétera, etcétera. Entonces, eso era lo que nosotros hacíamos con la brusqueta. Después de este señor cerró o se retiró, y entonces, ¿quién va a hacerlo? Me puse a aprender a hacerlo, porque era una cosa fascinante. Y eso fue a mitad de los años 90. Y ahí y aprendí de una chef, Roberton, ¿no? de una chef judía estadounidense que trabajó en la gran revolución gastronómica en California. Genial. Que fuimos a su restaurante en Los Ángeles. Fuimos a su restaurante, la conocí, y acababa de publicar un libro que se rehacía también al hecho de que uno de los lugares donde se producía pan de masa madre por tradición era más al norte, en California, la ciudad de San Francisco, que la habían llevado los europeos que habían ido a la carrera hacia el oro durante el Gold Rush, o sea, el boom del oro. Estos mineros querían llevar su pan, y por lo tanto se llevaban la masa, que era un poco la masa madre. Y esa tradición fue revisitada por la Silverton y por otro grande chef que se llamaba Bertolli, que era un chef de San Francisco, y ahí habían unos textos que te decían cómo comenzar. Y ella te decía cómo comenzar. Hicimos nuestra
bebé. nuestro cultivo que lo llamábamos bebé. Que tiene mi edad. Y ahí hicimos el pan campesino para bien y para mal. Y había puesto horno a leña para la pizza en la trattoria. Y eso era divertido porque a un cierto punto, entre hacer masa madre, eso sí, usábamos amasadora o a veces amasábamos a mano. Pero cuando amasábamos a mano y usábamos el horno a leña, estábamos haciendo el pan como si hubiésemos estado en Egipto 1500 años, no me acuerdo cuándo. Los egipcios inventaron dos cosas importantes para los peruanos, es importante. Inventaron el pan, o sea, les cayó, cultivaron la idea de utilizar la masa del día antes, porque probablemente se dieron cuenta de que esta inflaba, ¿no es cierto? Si la mezclabas con la harina del día siguiente, inventan el pan con levadura, el pan leudado, digamos. Y la otra cosa que inventan también, el pan líquido. ¿Cuál es el pan líquido? ¿Cuál es el pan líquido? La chela. Ah. Porque la chela es pan líquido y el pan es chela sólida. O sea, básicamente es exactamente el mismo principio. Totalmente. Entonces, y eso es un invento de los egipcios. Me imagino, porque ellos eran los grandes productores de trigo, era el trigo que luego los romanos le daban gratis a los ciudadanos de Roma. Cuando los emperadores querían embolsicarse o te hacían perder el poder si es que el pueblo no obtenía pan gratis. Pero cuando el imperio crece y Roma crece y es una metrópolis ya en el primer siglo antes de Cristo, en la época de Julio César, digamos, es una metrópolis de 1 millón de habitantes. Y naturalmente había una élite de privilegiados que eran después los que componían el Senado, y el resto era el pueblo que vivía en esta inmensa ciudad con dificultades, etcétera, etcétera, pero al cual tenías que darles pan y circo, las dos cosas, como decía, creo que fue Juvenal o no me acuerdo quién. Bueno, no importa. No, bueno, pero igual llegando ahora, a hoy en día, que ya hiciste los restaurantes, bueno, ya pasaste por un proceso de venta y has empezado un restaurante nuevo junto con la mami de nuevo. Familiar. Restaurante es mucho decir, mi querida. Es un kiosco que nosotros empezamos porque se nos habían quedado un horno para hacer algo que siempre quise hacer en el Perú y de lo cual quizás algún día, si ustedes tienen ganas, podremos hacer más, que es algo muy romano. Ahí otra vez hablamos de cultura, es interesante la cultura. Por ejemplo, ¿qué entiendo yo por cultura desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista de qué es lo que te impone? Anoche, por ejemplo, hemos roto un fenómeno cultural. Fuimos con María porque Sandrita nos invitó y los señores Wong nos invitaron a este evento de danza. Muy bello, muy simpático. Increíble. Fantástico. Y comimos divinamente bien. Y era de noche. Y el segundo plato del menú degustación era ceviche. Y era un ceviche en la comido de noche. Y no sé, habría que pedirle a la nutricionista. Mi hija María ha estudiado nutrición, imagínate, fantástico. Habría que pedirle a la nutricionista. ¿Tiene algún contraindicación? No, es cultural. Es cultural. Es absolutamente por costumbre. También porque se come temprano por la mañana después de la juerga, ¿entiendes? O se come en la playa, de día. Es una cosa playera, de mar, etcétera, etcétera. Aunque me acuerdo
para una de las famosas aperturas de la Scala en los años 80, estaba todavía vivo mi papá, que adoraba la comida peruana, mi papá romano, gran cocinero, del cual aprendí mucho, y después, pero me hizo notar, pero la apertura de la Scala, que es el gran momento en que la ópera, el Teatro de la Ópera de la Scala en Milán, abre su temporada y siempre hay la cena a la cual se iba al famoso Savini, si no me acuerdo, ese es el restaurante en Milán, en la galería, a la cual iban todos los ricachones o los VIPs que habían ido a este gran evento que es la apertura de la Scala, donde va también el presidente de la República, etcétera, etcétera. Y la cena en Savini, y era a mitad de los años 80, debe haber sido 84, no, a mitad de los años 80, 84, 85, la cena de Savini tenía ceviche de salmón. Wow. O por lo menos así lo habían nombrado, probablemente una revisitación. No el tradicional como el que comimos anoche de noche, que era un ceviche tradicional sin vainas raras, etcétera. Un poco se ha metido la cuestión del camote glaseado, pero por suerte el camote glaseado, yo soy camotero en el ceviche, usted probablemente tú eres choclera. Camotera. Tú eres camotera, porque te gusta el contraste, que ese es otro clásico. Eso no tiene que ver con la cultura, eso tiene que ver con nuestras costumbres. O sea, dulce va con picante, picante va con dulce. Y muchos platos picantes tú quieres, o tu Inca Kola, bueno, los otros quieren su chela, pero no importa. Sí, pues. Pero dulce va con picante. Y bueno, el choclito serrano nuestro, ese gordo de ahí, que es interesante porque ayer en esta cena que elabora, el maíz llega donde nosotros de Centroamérica. No es autóctono de la cultura, digamos, precolombina, de la cultura nativa peruana. Pero debe haber llegado, quién sabe, hace cuántos miles de años, ha llegado. Y tenemos ese maíz único, que es el grande, para el cual acá hubo una gran campaña justamente sobre la introducción de la biogenética, ¿te acuerdas? Es interesante hablar de comida. Podemos hablar por años. Sí, pero estaba diciendo de Papayani, de que tú querías que quizás nosotros, el legado, te fuiste a hablar de ceviche, de que abriste Papayani porque tenías un horno que te había sobrado. Porque siempre he querido hacer pizza por corte. Exacto. Cultura, otra vez. La pizza llega a Roma en la posguerra, así como llega al mundo entero luego de la Segunda Guerra Mundial. Creo que ese es su momento de difusión mayor y se vuelve viral. Tanto es así que se vuelve tan viral la pizza napoletana, o sea, la pizza redonda hecha en el horno a leña, y esa pizza napoletana, así como el ceviche se come de día, la pizza napoletana se come de noche. Only. ¿Por qué? Las pizzerías prenden el horno en leña y hacen su turno solo, ¿entiendes? A las 6 de la tarde, 5 de la tarde, prenden su horno a leña, servicio en la pizza napoletana. Tú ibas a la pizzería de noche, en toda Italia. También los romanos adoptaron de Nápoles y se inventaron algo que se asemeja a otra de las cosas que se comen de día, que se asemeja a la focaccia, o sea, la pizza blanca que la hacía el panadero. O sea, por la mañana a todos los romanos, tú ibas, y si ibas al colegio, etcétera, etcétera, pasabas por el panadero, el cual había horneado el pan de la mañana, de la noche anterior, y
ahí te comprabas tu pizza, lo que se llama la pizza blanca. Y se llama pizza porque pizza también en italiano se refiere a torta. O sea, es un término general por pan. Entonces, la pizza, que además no vayamos a ver del origen de esa palabra, pero tiene mucho que ver con pita, con la raíz, que creo que es una raíz del del pan. Pero me estoy explayando. Regresemos a la posguerra. La pizza napoletana de noche. Los romanos venden, tú vas al panadero y entre los varios panes que hay, está el pan campesino que viene del campo, masa madre desde siempre, con el cual hacen la bruschetta. Y esa es la razón por la cual yo me puse a hacer el pan campesino en el restaurante, para contestar a tu pregunta anterior. Y lo pudimos hacer y esa masa madre sigue siendo la misma. La pizza de la cual yo tengo el horno ahí es la pizza por corte romana, que se introdujo y vino de Nápoles y los romanos adoptaron porque comenzaron a usar un horno de pan chato, un horno de piso, ¿no es cierto?, para venderla durante el día por corte y al peso. Tiene esta linda cosa democrática, que tú la vendes al peso. Tú llegas a esos sitios que existen todavía hoy día y hoy día se han multiplicado, no eran muchos, los sitios que hacían la pizza por corte al peso. ¿Y qué tiene de democrática? Que llega el niño que tiene un sol y puede decir, oye, dame un sol de pizza, y ellos te cortan el peso de eso. ¿Entiendes? Y te hacen el sanguchito, te lo vas y te lo comes. Y eso hacíamos nosotros de estudiantes cuando íbamos al colegio, cuando salíamos del colegio. Porque ese olorcito de la pizza que cocina todos los días. Eso es en los bares que tienen este horno. Y ese era el horno que yo tenía para hacer la pizza por corte. Que se puede usar también para hacer el otro pan chato tradicional que se conoce aquí y que es interesante porque los italianos del Perú son el 99% o 98% vienen de una sola región, que es la Liguria, donde está Génova, Areco, etcétera, etcétera. Eso por cuestiones históricas que ahora no te voy a contar, pero es porque Cristóbal Colón fue genovés y la Marina no te voy a contar, pero imperial, pero te lo cuento, la Marina Imperial tenía genoveses metidos que se establecieron aquí a lo largo de la costa, prosperaron, etcétera, y esa es la comunidad italiana. Esa comunidad italiana tiene un pan chato que, aparte de otros maravillosos productos gastronómicos de esa región, que son el pesto, los ravioles con las nueces, etcétera, etcétera, esa comunidad italiana tiene otro producto que nosotros podemos llamar pizza, pero ellos la llaman focaccia, que tiene su técnica y que tiene los huecos a una masa que tú haces engordar en la fuente, y tiene sus huecos que los ponen así, después le dan la vuelta y esa crece gorda y es esponjosa y se revienta de aceite de oliva. ¿Entiendes? Pero yo decidí no hacerla porque no tengo espacio. El sitio que he hecho es chiquitín. Podría crecer, pero eso van a tener que trabajar ustedes. Yo ya estoy viejito. Y francamente hay otros que quisieran seguir haciendo. Creo que es una gran forma de cerrar porque, bueno, yo he visto el legado a ustedes del tú y la mami, que creo que nunca te he preguntado esto, pero ¿qué te gustaría dejar de legado a nosotras? ¿Qué quisieras que nosotras continuemos? La parte de la cultura, la parte de tradición, la parte de comida. Para contestar a tu pregunta sobre lo que quisiera, tú vas muy bien, hija. Tú, no sé, agarra lo que piensas que valga la pena
y estoy muy orgulloso de lo que has hecho. Te has ido a trabajar afuera, etcétera, etcétera. Ahora te has metido en esta aventura. Fantástico. ¿Qué es lo que quisiera? Sí, porque es una parte importante, y eso lo reconoció también en este mundo de la gastronomía. Tú eres la que, por vía indirecta, y tu hermana mayor me ha sorprendido, porque Ariana, la mayor, que nunca quiso, bueno, una vez sí trabajó, creo, 10 días en uno de nuestros restaurantes, pero así, por aquí pasé. Tu Ariana ha abierto un restaurante. En Berlín. Porque se puso y estudió, trabajó, hizo tu aprendizado. Y tú ahora estás como que haciendo una cosa, una operación que me gusta en fondo, porque es una operación que no pretende. Esa es una de las, siempre de las cosas, de los valores que siempre son importantes, es la autenticidad. Tú no estás haciendo, espero, unos blogs o haciendo así, poniéndote a vender recetas. Tú has dicho, señores, yo francamente esto no es lo mío, pero si les tocara tener que inventarse algo o cocinar de una cierta manera, háganlo así. Totalmente. Porque yo muchas veces miro lo que haces y digo, puchica. No, pero el otro día, sí, pero el otro día has probado y te ha gustado. ¿Te ha gustado? Por eso, pues, debe ser esta historia de la comida saludable, ¿no? Siempre me dice, ¿y qué se siempre llega cuando filmamos? El otro día estábamos filmando y siempre pasa, hasta Josefina, la que nos ayuda a filmar, dijo, ya no nos estás acompañando en las filmaciones. Porque llega y dice... Así, mira, sí, ¿qué es eso? Yo, prueba, es una cosa con poro, con leche de almendra. No era más. No, sí, no, pero hay algunas de Mati Prego. Ya, por lo tanto, me parece muy bien. Y gracias, papi. Gracias, papi. O sea, mucho mejor que yo, y si puedo dejarles de que crezcan mejor que yo, porque más que todo nosotros aprendemos de ustedes, no ustedes de nosotros. Bueno, y hablando de legado y de familia, las joyas que estoy usando hoy son de Aldo, que es una joyería que existe hace 40 años. Y en realidad me encanta porque tienen un taller donde puedes hacer tu joya personalizada desde cero. Es una compañía y una joyería que me ha acompañado a mí y a toda mi familia desde hace mucho tiempo. Y de verdad que les agradezco muchísimo por apoyarme en este programa, en este podcast y por enjoyarme siempre. Muchísimas gracias. Y con eso... Hoy acabamos con Father, Hugo Plevisani, Tinito.